México, hizo la promesa solemne de que a finales de 1956 Cuba sería libre. Batista no envió agentes de la inteligencia cubana a controlar a los rebeldes, pero no solía perderlos de vista con la ayuda de los agentes mexicanos. Raúl Castro y otros idealistas revolucionarios se unieron a Fidel en México. A petición de Batista, el gobierno mexicano presionó a Fidel y proporcionó informes sobre sus actividades a La Habana. Apiñados en un pequeño barco, Castro y su grupo de 81 hombres partieron de México hacia Cuba en diciembre de 1956 para reanudar la lucha de la revolución. Las autoridades mexicanas informaron a La Habana de la partida. Cuando los rebeldes llegaron a la isla 4 días después, fueron atacados por el ejército cubano que les esperaba. Solo 16 de los 82 rebeldes sobrevivieron. Fidel, Raúl y los otros 14 se escondieron en las montañas de Sierra Maestra. Pero en los 2 años siguientes se las arreglaron para reunir un ejército de 10.000 hombres y llevar a cabo su revolución. Entre ellos se encontraba un joven médico argentino, Ernesto Che Guevara. Fidel y el Che establecieron una relación de admiración mutua y de verdadera amistad. Sin embargo, en cuanto a la política, Raúl Castro y el Che tenían mucho más en común. El Che era un marxista-leninista convencido, pero era antisoviético. A pesar de que el Che y otros comunistas formaban parte de la rebelión, Fidel temía que se le pusiera la etiqueta de comunista a su revolución. Eso afectaría negativamente a la opinión mundial, algo que Fidel valoraba en gran medida. En consideración a su hermano, Raúl mantuvo sus principios comunistas en secreto. Durante la insurrección cubana hubo varios intentos por parte de Batista de infiltrarse en el ejército de Castro, pero con poco éxito. Los pocos que lo consiguieron fueron identificados y ejecutados como traidores antes de que pudieran causar ningún daño a la causa rebelde. Castro, por otro lado, dependía de la inteligencia para controlar al ejército de Batista. Quizá la información más importante que Castro consiguió durante la guerra fue en el verano de 1958, cuando Batista lanzó una gran ofensiva contra los rebeldes en su campamento de las montañas. La gente de la zona apoyaba a los revolucionarios y los mantenía informados de la localización de las tropas de Batista en cada momento. Así podían atacar a las unidades del ejército individualmente y vencerlas una tras otra, logrando ganar una batalla en la que eran superados en proporción de 10-1. Aquello indicó al ejército que probablemente iba a perder esta guerra, y a partir de ese momento su actuación empezó a deteriorarse, cayó la moral, aumentaron las deserciones, los rebeldes bajaron de las montañas y empezaron a avanzar sobre las ciudades de la isla. El avance hacia La Habana estaba en marcha, pero Castro necesitaba desesperadamente suministros para asegurarse la victoria final. Aquella necesidad llevó a los comienzos secretos de la que se convertiría en la relación más notoria y enardecida entre dos países durante la Guerra Fría. A mediados de 1958 podía palparse la victoria final de las fuerzas rebeldes sobre el ejército del dictador cubano. Las tácticas de guerra de guerrillas eran muy efectivas contra las fuerzas convencionales de Batista. Pero los rebeldes seguían escasos de armamento y munición. A finales de 1958, Castro tomó la difícil decisión de pedir ayuda a la Unión Soviética. Castro no quería alinear la revolución con ninguna superpotencia y correr el riesgo de que ésta quisiera asumir el control de Cuba, como lo había hecho Estados Unidos durante más de 50 años. Sin embargo, necesitaba ayuda y sabía del apoyo incondicional de Moscú a las guerras de liberación.
Fidel esperaba una gran ofensiva antes de que pudiera tomar La Habana. No estaba muy lejos de la capital, pero aún creía que Batista y su ejército harían un último intento por salvar su gobierno. Los soviéticos decidieron en una reunión en el Kremlin a finales de 1958 suministrar a los cubanos algunas armas. Al principio de la revolución, el primer ministro soviético Nikita Khrushchev no tenía un interés real en Cuba, pero sabía de la implicación de Raúl Castro y el Che Guevara y de sus ideales comunistas. A medida que la victoria rebelde se hacía cada vez más probable, a Khrushchev le atraía más la idea de que la Unión Soviética pudiera afianzarse en el hemisferio occidental, ayudando a una revolución marxista en potencia. Khrushchev suministró a Castro en secreto un excedente de fusiles alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Enviados a través de Checoslovaquia, fueron vendidos a una compañía privada de Costa Rica, simpatizante de Castro. Desde allí, las armas llegaron a los rebeldes. El secreto era vital para evitar la intervención de Estados Unidos en apoyo de Batista. El respaldo al dictador se desvanecía rápidamente. Para recuperar su apoyo de Washington, Batista tenía que vilipendiar a los rebeldes y llamó a Castro comunista. En ese momento la CIA se puso en movimiento para determinar si de hecho se trataba de una revolución comunista. En 1958, la CIA envió un equipo de investigación a la provincia cubana de Oriente, donde Castro había crecido, para descubrir todo lo posible sobre sus ideales políticos. La sensación con la que se marchó este equipo era que se trataba de un revolucionario, un nacionalista que buscaba la soberanía del pueblo cubano y por ello no era necesariamente un agente del comunismo internacional. El 31 de diciembre de 1958, Fulgencio Batista huyó de La Habana con millones de dólares de fondos malversados. La tarde siguiente, el día de Año Nuevo de 1959, Raúl Castro y el Che Guevara llegaron a La Habana entre los vítores de una multitud extasiada. Fidel, que en el momento de la victoria se encontraba luchando al otro extremo de la isla, llegó a La Habana el 8 de enero.